Son mantequilla, harina, azúcar y un huevo. Como dices, es una receta sencilla que nos llevará más o menos una hora de duración y con la que conseguiremos unos suspiros que son crujientes y que además la clave de todo este proceso está en la cocción de la mantequilla. Es difícil fechar su origen, pero lo que sí sabemos es que a día de hoy siguen presentes en todas las casas de Pajares. Cuentan en Pallares que se llaman suspiros porque las mujeres los preparaban mientras esperaban largas horas a que volviesen sus maridos de las tareas del campo. Ya a mediados del siglo pasado, las hermanas Asunción y Joaquina, conocidas como las Pepas, los comercializaban desde casa. O por la ventana de la cocina o pasaban allí al portalín y tenían una caja de madera siempre muy grande llena de suspiros, empaquetabanlos en cajas como estas y era raro el día que no acababan todas las fornas que tenían. La receta ha pasado de generación en generación. Para preparar necesitamos 500 gramos de mantequilla, 700 de harina, 275 de azúcar y un huevo. Lo primero, cocer la mantequilla, paso clave de todo el proceso. Lo ideal es tener la mantequilla cocida del día antes. Fuego no muy fuerte, se va derritiendo y luego tiene que estar unos 15 minutos o así cociendo y revolviéndola, porque hay que revolver porque si no se quema. Se te puede quemar la parte de suero que todavía tiene la mantequilla. Y luego el día que vas a hacer los suspiros, sacas la mantequilla de la nevera ya con un par de horas o así, ya va cogiendo temperatura y queda perfecta para poder amasar. Mientras en un bol mezclamos el huevo con el azúcar. El huevo no hay que batirlo, echarlo entero y el azúcar y revolverlo bien hasta que queda una especie de crema blanquecina. Después añadimos la mantequilla, revolver eso bien también y después añadir la harina. La masa está lista cuando ya ves que no se te pegan las manos. Una textura blanda a la que vamos dando forma de bola de ping-pong. En esta casa incluso se firman antes de meterlas al horno de la cocina de carbón, como se cocían tradicionalmente. Cojo la masa, hago la bolina, le doy como con el dedo pulgar, le hago una especie de agujerín no muy marcado y pongo ese agujerito para abajo. Mi abuela lo hacía así y yo lo hago así. En la cocina de carbón es complicado controlar la temperatura, entonces habría que estar abriendo el horno, abriendo y cerrando. Pero bueno, si lo haces en un horno eléctrico que tiene todo el mundo ahora en casa, pues entre 40 y 45 minutos y a 150 más o menos. Cuando sacas los suspiros los coges con mucho cuidadín porque están blandinos y muy calientes, claro, y los vas poniendo en una bandejina y les echas un poco de azúcar por arriba, un poquitín, tampoco mucho. Crujientes y listos para compartir y saborear. Si tienes que ir a ver a un enfermo, si tienes que ir a ver a alguien, ¿qué tal? Llevas una cajita de suspiros. Y si viene alguien a tu casa enseguida, vamos a tomar un cafetín con un suspiro, hay los en todas las casas. Llevan muy poco huevo, entonces el sabor del huevo apenas lo notas, pero saben mucho a mantequilla. Más de 15 días aguantan sin problema en una lata, voy a decirlo, pero no va a dar tiempo a que estén 15 días parados. Porque duran un suspiro.